parar de lo que dice la palabra del Esta Señor. reunión está Por, e- siendo grabada. por eso quiero que miremos precisamente lo que dice la palabra del Señor, que es nuestra base. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 6 dice de la siguiente manera. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Bueno, y nos saltamos al versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, voy a ver cuáles son las palabras que el Señor nos manda aquí. Bueno, aquí nos dice en el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y continúa el versículo 6 que ya se los había leído. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Eso es lo que dice Deuteronomio 6 en los primeros versículos del 1 al 9. Este se conoce como el Gran Shema. Y quise incluir algunas imágenes de lo que, tratando de ubicarnos dentro del contexto bíblico, el Gran Shema. Y vemos esas imágenes son de personas del pueblo de Israel y podemos ver a tal vez un rabino o una persona judía de los más religiosos, lo podemos ver allí una imagen con un artefacto en su frente, ¿cierto? Ellos tomaban de manera muy textual el mandamiento del Señor. Entonces ellos tenían allí sus elementos recordatorios para siempre tener en su mente y en su corazón este gran mandamiento que se conoce como el Gran Shema. Allí en esa cajita ellos guardaban unos rollitos, como si usted envolviera unos pedacitos de papel chiquititos, como cuando se envía una nota, y los guardaban allí. Y ellos entonces los usan, aún todavía los más ortodoxos, los usan en la frente, así como vemos en la foto, y los usan también en la mano derecha. También se envuelven estas cajitas con cordones largos de cuero y ellos entonces hacen su ritual. Estaba leyendo que tienen la costumbre de mencionar el Shema. Algunos dicen rezar, pero realmente es como decir las plegarias, ¿cierto? Del Gran Shema en las mañanas y en las noches, porque estaba viendo yo cuáles son sus costumbres en este momento. Es como recordar los mandamientos. Shema significa mandamientos. Entonces ahí están los mandamientos del Señor y se los comienzan a enseñar desde muy pequeñitos. Allí vemos en una ilustración a unos niños, ustedes los ven como si estuvieran cantando, orando o llorando también. Parece que estuvieran. Realmente lo que ellos están haciendo es recitando los mandamientos, todo esto que se conoce como el gran Shema. Y es una costumbre para todos los niños, aún en las familias más ortodoxas que guardan todas estas costumbres, ellos lo siguen realizando. Vemos que son niños tal vez de preescolar o de primer grado y ya tienen esa devoción. Vemos más adelante otra ilustración de una persona joven, parece una chica, también haciendo su lectura, la lectura de sus plegarias, de lo que se conoce como el Shema, que es lo que nos dice aquí en Deuteronomio 6. Pero bueno, lo más importante no es en sí la repetición como tal, que ellos la hacen en las mañanas y en las noches, estaba leyendo que ellos lo hacen,
Y surgió una pregunta, ¿por qué todos tienen sus manos tapándose los ojos? No sé si a usted le causó curiosidad, a mí me causó curiosidad, si era algo como algo muy especial dentro de su ritual, pero estaba leyendo que realmente lo que ellos quieren es como desconectarse del mundo, es decir, no tener ninguna distracción. Tal vez, pensaba yo, por eso es que tenemos la costumbre ahora entre nosotros en la iglesia que cuando oramos cerramos nuestros ojos y decimos, hermanos, pónganse de pie. O bueno, cuando estamos hablando con niños o con jóvenes, uno dice, cierre sus ojos, o una persona nueva, cierre sus ojos y vamos a orar. Realmente esto es para evitar la distracción que puede surgir alrededor. Entonces ellos lo hacen de una manera ya como una costumbre, algo establecido. Ellos cuando están en sus plegarias, ellos tapan sus ojos y desde niños les enseñan para evitar las distracciones, por un lado. Y por otro lado, es para que ellos puedan de alguna manera como profundizarse en todas estas plegarias, en todos estos mandamientos y puedan tener como una conexión con Dios. Eso es lo que significa para ellos. Pero más que el ritual, como les decía ahora, de solamente repetir los mandamientos, pienso que nosotros tenemos que ir un paso más allá, no solamente aprenderlos de memoria, sino aplicarlos en nuestra vida. Y que ahora como padres y madres, con una responsabilidad tan grande que el Señor nos ha dado, de formar a nuestros hijos, de educarlos para la vida eterna, de proyectarlos hacia la salvación, pues qué importante es que nosotros tomemos estas escrituras más que estrictamente lo que ellos hacen, sino que tomemos estas escrituras y que podamos aplicarlas en nuestra vida. Y de esa manera, pues es el punto de partida para aquellos que se están preguntando, bueno, ¿cuáles son las pautas de crianza que yo debo aplicar con mi familia? Quizá hay familias que están recién llegadas a la iglesia y pues han vivido en otro contexto, en costumbres que son propias de cada familia, pero tal vez cuando miramos la palabra de Dios, miramos que nos hemos alejado un poquito de lo que el Señor nos manda acerca de cómo criar una familia. Otros tal vez, aunque conocen la Biblia, pero tal vez no la han aplicado, la aplican para otras cosas, más no para su familia. Pero vamos a ver la importancia de, a partir de la Biblia, aplicar estas pautas de crianza y veremos los resultados, veremos la bendición del Señor. Dice el versículo 2 que hay que temer a Jehová, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos, que yo te mando. Dice tú, tu hijo, es decir, no es solamente para los padres. Dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, ahí se extiende por y la generación de los nietos, que son los hijos de nuestros hijos. Dice, no solamente por unos días, que es Semana Santa, como le dicen algunos religiosos, ¿cierto? Que es cuando buscan a Dios, entre comillas, o alguna otra fecha especial. No, dice todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. De una vez la Biblia nos proyecta qué es lo que se pretende con esto. Si hacemos esto, si cumplimos con esta condición, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, ese será el resultado, que los días sean prolongados. Entonces vienen los mandamientos. Este gran mandamiento que nuestros niños lo saben, creo que es desde de los primeros versículos que ellos se aprenden. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Bueno, no, dice que estarán sobre el corazón. Ahí más que el corazón físico es sobre en su mente. Estarán grabadas en su mente. Las repetirás a tus hijos. Cuando uno repite algo es porque ya lo ha dicho. La primera vez no es una repetición, pero de la segunda vez en adelante ya es una repetición. Manda aquí que hay que repetirlas, es decir, decirla una y otra vez. Hablar de esto, hablar de la palabra del Señor en la casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, como que abunde la palabra del Señor
allí en nuestra familia, señal en tu mano, que es de lo que yo les hablaba, lo que ellos se atan en sus manos, como frontales entre tus ojos, así como la ilustración que usted la ve. Eso realmente es una costumbre que nosotros no tenemos, porque pues nosotros no somos judíos, nosotros somos occidentales y pues no hace parte ahora de nuestras costumbres cristianas, pero sí nos sirve como ejemplo, no para tenerlos ahí físicamente, pero sí para guardarlos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando se habla de atarlas a la... Sí, tienen que estar próximas, tienen que estar como muy disponibles, ¿sí? Algo que esté a la mano, algo que no esté escondido, sino que tener acceso a la palabra de Dios, ¿cierto? A las escrituras, una Biblia, todo eso lo podemos entender de esta manera. Dice, escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bueno que en lugar de tener aquellos grandes murales o afiches de deportistas, pudiéramos reemplazarlos por textos bíblicos, ¿cierto? Por un paisaje y que ese paisaje de pronto se respalde con un versículo acerca de la grandeza de nuestro Dios, acerca de la belleza de la naturaleza que el Señor ha hecho. Entonces, este es nuestro punto de partida, realmente lo que dicen las escrituras. No podemos tomar otro libro diferente que no sea la Biblia, la palabra del Señor. Amén. ¿Qué son pautas de crianza? ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, pautas de crianza se refiere a los usos y a las costumbres que se transmiten de generación en generación. ¿Para qué? Para criar, para cuidar, para educar a la siguiente generación. Esto depende de lo vivido y lo aprendido en el contexto cultural. Es decir, de acuerdo a la cultura donde nosotros hemos crecido, de esa manera nosotros vamos a educar a nuestros hijos. Allí ustedes pueden ver una imagen, ¿sí? Y ustedes ven desde la persona más adulta y lo ven hasta el niño. Entonces vemos como a un bisabuelo, puede ser. Luego vemos la imagen o la foto de un abuelo. Luego vemos la foto de un señor allí que ya es padre porque tiene la foto de un bebé. Entonces se supone que es el papá de ese bebé. Allí vemos 4 generaciones. Y muy probablemente si ellos no se han trasladado de su contexto cultural, pues las costumbres de ese bisabuelo, muchas de esas costumbres, pues por su familia, por sus costumbres, por la tradición, por el ambiente que los rodea, por el entorno. Muy probablemente ese bisnieto pues tendrá muchas de las costumbres de su bisabuelo. Entre eso está la forma de criar, de educar, de formar a las nuevas generaciones. Creo que de las cosas que más han perdurado en la historia de las culturas son las costumbres en cuanto a la alimentación, pero eso poco a poco se ha ido debilitando porque los medios de comunicación han penetrado aún esas culturas que han sido tan cerradas y a través de eso pues se han venido cambiando muchas costumbres, de tal manera que en este momento yo me atrevería a decir que eh, tal vez no haya culturas auténticas. Siempre han sido permeadas a través de los medios de comunicación. Pero hay cosas que se transmiten, que se transmiten. Por ejemplo, en el contexto donde nosotros estamos, que es Centroamérica, es algo que viene desde los mayas y desde los aztecas en cuanto a la alimentación, que tiene que ver con el maíz, tiene que ver con el frijol o el frijol, como le dicen aquí. Entonces, eso no ha cambiado por siglos, no ha cambiado. Aquí la comida es casi que la misma, la básica. El maíz para realizar las tortillas y muchos otros platillos con base de maíz. Y los frijoles, como les dicen aquí, que no puede faltar ningún día. Ningún día puede faltar en la casa de una familia hondureña. Es algo que está muy arraigado, es algo que
Eso no se puede cambiar porque eso es algo muy cultural. Son usos, son costumbres que se han transmitido en cuanto a la alimentación. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la crianza, con el cuidado, con la educación. Entonces vamos a continuar en este tema para que miremos más acerca de las pautas de crianza. Por ejemplo, hay algunas frases célebres, bueno, yo diría que esto sí es en toda Latinoamérica, algunas frases célebres sobre pautas de crianza, ¿sí? Ahí podemos ver a un niño afligido, atribulado, y por el gesto del papá y de la mamá se nota que lo están regañando, le están dando de pronto una amonestación. Y mire la frase, si yo pudiera ver los rostros de ustedes, tal vez muchos estarán sonriendo, porque tal vez se está acordando de que a usted también le dijeron lo mismo. Por ejemplo, a mí me dieron palo y aquí estoy, ¿cierto? Dicen, y nada me pasó, aquí estoy. Y no me he muerto, dirían algunos padres. A mí me trataron así y no me pasó nada. Pero el niño está atribulado, él no, realmente no alcanza a percibir, no alcanza a entender. Muy probablemente si no hay un cambio de actitud en sus padres, eso el niño cuando crezca lo va a repetir con sus hijos. Así que a través de la enseñanza y de lo que Dios nos vaya mostrando, qué bueno que se puedan romper esos ciclos. Romper esos ciclos, tomar los correctivos y darnos cuenta que si algo estamos haciendo de manera incorrecta, yo no diría mal, porque creo que ningún padre o madre de familia tiene malas intenciones con sus hijos, pero a veces o muchas veces nos hemos equivocado. Y lo importante es que reconozcamos eso y que querramos un cambio. Recordemos otras frases célebres acerca de esto, de, que tiene que ver con las pautas de crianza. Por ejemplo, ustedes escucharon decir la letra con sangre entra, ¿cierto? Cuando estábamos en primero, tal vez aprendiendo las letras del abecedario, el ABC y que tal vez se nos hacía muy difícil pegar una letra con la otra. Y tal vez decían, bueno, ahí estaba la regla, estaba la chancla, estaba la correa, estaba la ramita, estaban, bueno, tantos elementos que se han usado para presionar y para castigar. Entonces algunos decían, y no se queje tanto, que la letra con sangre entra. Es decir, si le sale sangre, pues como quien dice, más rápido va a aprender. Eso es un error, porque no es la manera correcta de aprender. Pero bueno, son frases que se hicieron célebres. Célebres no quiere decir que sean correctas, ¿no? Sino que se han vuelto famosas. La otra, un consejo de un padre o de una madre a otra, dele palo a ese muchacho, ¿cierto? Le cuenta, mire lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando con mi hijo, con mi hija, y entonces el otro dice, eso, dele palo porque así se arregla, porque se arregla. Bueno, la otra, que es como la amenaza constante. Bueno, quédese quieto, la próxima le pego, ¿cierto? Y comienza como esa amenaza, pero el niño o la niña se da cuenta que nunca se cumple, entonces igual nunca para de molestar, siempre sigue inquieto, siempre sigue travieso, siempre sigue desobediente. Eso es un error también, tanto como es un error darle palo a un niño, a una niña, a un muchacho, a una muchacha, pues la otra también, amenazar y no cumplir, es decir, no tanto por pegarle, sino por corregirlo. Otra frase célebre, deje de llorar que los hombres no lloran, ¿cierto? Cuando un niño iba a llorar y dice, y no llore, porque los hombres no lloran. También es un error, porque igual los hombres también tienen sentimientos. No le pasa nada a un hombre si llora. Eh, y por eso a veces hay muchos que son tan duros y tan difíciles para sentir la presencia de Dios o para quebrantarse delante de Dios, porque es algo cultural, es algo que le sembraron y él cree que si llora está mal. Y hemos luchado con casos de hermanos que no le dan libertad al Espíritu Santo, no han podido recibir el Espíritu Santo porque tienen eso en su mente. A mí me enseñaron que no, soy varón, soy un hombre y los hombres no lloran. Así que son cosas incorrectas. Otra, porque yo digo y punto, ¿cierto? Cuando un niño, una niña, un jovencito comienza a pedir explicación. ¿Por qué papá? ¿Por qué mamá? Sí, obviamente sin faltar el respeto, ¿cierto?
Yo quiero saber por qué no puedo hacer esto. Yo quiero saber por qué no puedo hacer tal programa de televisión, por qué no puedo salir, por qué no puedo ir a jugar. Entonces, no hay otra respuesta y realmente esta no satisface a nadie, ni a su hijo, ni a su hija, ni a nadie. Porque yo digo y punto. Realmente es una frase muy autoritaria y que crea dolor en aquella persona, aquel niño, aquella niña, que quisiera escuchar alguna razón y sentirse satisfecho con la respuesta que se le dé, sino que simplemente se le dice, bueno, como quien dice, es la palabra suprema y ya no discuta más. Entonces son frases que se han hecho célebres, como les digo, no porque sean correctas, sino porque se han repetido de generación en generación. Y yo no sé si usted recuerda cuándo se las dijeron a usted. Disculpe que se alborotaron los perros. ¿Cuándo se las dijeron a usted? O tal vez si usted ha caído en el error también de comenzar a repetírselas a sus hijos. Ojalá que no. Y si lo hemos estado haciendo, pues que el Señor nos ayude a aplicar los correctivos. Miremos todas aquellas equivocaciones, aquellos errores, ¿a dónde puede llevar a, a los padres? Los puede llevar hasta cometer y estar realizando maltrato, cometer maltrato hacia sus niños. Considero que las imágenes pues son fuertes, pero nos están reflejando realmente lo que pasa en muchos hogares, ¿sí? ¿Qué es el maltrato? Porque usted dirá, bueno, pero es que para corregir yo tengo que aplicar disciplina. Pero es diferente castigar, disciplinar y maltratar. Yo he querido tomar el maltrato porque de pronto es lo más violento, diría yo. Es lo más fuerte dentro de lo que estamos hablando de las pautas de crianza. El maltrato, ¿qué es? Es el uso de la fuerza física. ¿Qué es lo que busca el maltrato? Porque el padre o la madre que maltrata, el maltratador, realmente lo hace con una intención. Discúlpenme, hermanos, por favor. Se me alborotaron aquí. Producir dolor en el niño o en la niña, o inclusive a veces en los jóvenes. Persigue un fin. ¿Qué es lo que quiere? Corregir y controlar un mal comportamiento. Pero lo está haciendo de la manera equivocada, porque no es con golpes, no es con maltrato como se va a corregir, como se va a controlar un mal comportamiento. Por el contrario, eso lo va a reforzar más. Eso va a producir rebeldía y entonces ese niño, ese joven, ese adolescente, pues por llevar la contraria, simplemente por molestar a su papá o a su mamá, pues va a tomar un comportamiento, una conducta repetitiva, aunque él sabe que lo van a maltratar. Pero entonces ahí está el mal uso de pronto de lo que se quiere aplicar, de lo que tal vez el papá o la mamá piensa que es disciplina, pero está cayendo en lo que es el maltrato, porque es el uso de la fuerza física, es decir, ese adulto, ese papá o esa mamá está demostrando que tiene más fuerza que ese niño. Eso es algo lógico, es obvio. Además, por el respeto que se les ha enseñado a los niños, bien sea obligado o porque los niños estén convencidos que hay que respetar a sus padres, pues tal vez muchos de ellos se dejan maltratar. Pero la intención realmente del maltratador es que ese niño o esa niña sienta dolor, sienta un dolor físico y de esa manera controlar su comportamiento. ¿Cómo se manifiesta el maltrato? El maltrato se manifiesta en acciones concretas como golpes, ¿cierto? Es el maltrato físico, como insultos, que a veces los insultos sin necesidad de tocar o herir físicamente a un niño o a una niña, pero a veces producen heridas más profundas, más graves, porque son heridas emocionales
que son muy difíciles de sanar. Y el maltratador o la maltratadora justifican estas acciones en contra de estos seres de pronto más indefensos o en una posición de más indefensos, los justifican en pautas y creencias aceptadas por el mundo de los adultos, que no favorecen para nada el bienestar y el respeto de las niñas y de los niños. Es decir, están vulnerando la dignidad de ese niño o de esa niña. A veces se abusa porque se ve que la mamá es más grande, más fuerte, el papá es más grande, es más fuerte. Eso mismo sucede cuando hay maltrato entre esposos, ¿cierto? El más fuerte maltrata al otro que es más débil, porque tal vez se ve un poco más grande, un poco más grueso, con más fuerza. Eso mismo pasa con los padres que se convierten en maltratadores de sus hijos y de sus hijas. Son cosas que ellos dicen, bueno, a mí me criaron de esa manera, entonces a mí me pegaron, entonces yo también voy a corregir así. A mí me trataron así y yo también así voy a tratar a mis hijos. Pero aunque eso sea aceptado culturalmente, aunque sea aceptado dentro de esa familia de la cual se proviene, aunque sea aceptado por el mundo adulto, pero hay que reconocer mucho más ahora nosotros como hijos de Dios y que tenemos como base este libro que es la palabra de Dios, que es el manual que nos enseña cómo criar a nuestros hijos. Tenemos que darnos cuenta que estas conductas no favorecen el bienestar y el respeto de los niños y de las niñas, no. ¿Qué nos dice Efesios 6:4? Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No quiere decir, usted va a decir, hermana, entonces que hagan lo que quieran. Hermana, entonces, ¿qué? Que me manden a mí. No, no, no. Sí tiene que haber una disciplina. Sí tiene que haber corrección, pero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, es decir, en la disciplina que enseña el Señor, en la amonestación que nos ha dejado el Señor en su palabra. Y créame que este versículo derriba cualquier argumento cultural, cualquier argumento de cualquier cultura, latina, oriental, occidental, de lo que sea, porque el maltrato se ve en todas las culturas. Pero la palabra del Señor, eso va por encima de cualquier cultura. Y está diciendo, ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Mire, para provocar a ira tiene que ser que ese niño o esa niña haya recibido un maltrato físico o verbal de verdad muy grande, muy fuerte, que produzca ese enojo, que produzca no un cambio de conducta, sino una rebeldía. Dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí vemos una madre maltratando a su niño. Mire, qué terrible. Realmente un niño con moretones, un niño con sangre por saliendo de su boca, de su nariz y recibiendo jalones de orejas. Créame que eso es maltrato, eso es maltrato y hoy en día la ley juzga eso. Todos los países tienen legislaciones diferentes. En el mundo ya eso se ha vuelto algo generalizado, que el maltrato infantil es algo que la ley lo castiga. Allí podemos ver también un poco borrosa la imagen de una niña y un padre empuñando su mano. Tal vez esa niña ni siquiera levanta sus ojos porque lo que está esperando es que el golpe le llegue de un momento a otro. Bueno, muchas historias hay sobre maltrato, maltrato a los hijos o a los jóvenes. Pues no quiero realmente quedarme solamente en esto, sino que avancemos un poco. Vamos a ver las consecuencias. Discúlpenme, hermanos, un momento.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. Aquí se alborotó toda la manada de mi cuadra. Bueno, estamos viendo las consecuencias entonces del maltrato. Del maltrato ya vimos que es la expresión violenta de lo que algunos piensan que es la disciplina, pero la disciplina no es aplicar violencia, no, es otra cosa muy diferente. Esto por eso yo diría que es el error en el que más caer los padres y las madres, porque cuando hay un enojo, entonces el impulso es hacerle daño a esa otra persona. Tal vez con un igual no se hace porque sabemos que, que estamos en desventaja, pero al ver un niño o una niña, entonces el impulso es que como tenemos más fuerza, que como somos de pronto un poco más grandes, entonces tal vez podemos reprenderlo de una manera violenta. ¿Cuáles son esas consecuencias del maltrato? Mire todo lo que se produce cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, el enojo. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Miremos las consecuencias, no solamente la cuenta que el Señor nos tiene allá, porque la ira en sí realmente lleva a pecar si no se controla. Y ahí el Señor nos tendrá anotado eso. Pero los niños, de los jóvenes, ¿cuál es? Baja autoestima. Son esos niños que no creen ni en su propio potencial ni en sus propias capacidades, porque han sido tan maltratados que eso les ha dañado totalmente y ha desfigurado la imagen de Dios, tal vez no su imagen física, pero por dentro ese niño, esa niña, ese jovencito está como con su corazoncito arrugadito, como cuando usted agarra o toma un papel y lo arruga y lo arruga y lo arruga y después usted lo estira y quiere tratar de quitarle todas esas arrugas y realmente es imposible. A veces son daños que perdurarán durante toda su vida. Y la baja autoestima es una de las manifestaciones. Cuando hay un niño o una niña con baja autoestima, de pronto, si vamos a investigar un poquito acerca de cuál es la causa, muy probablemente vamos a encontrar que ese niño ha sido maltratado. O sea, eso ha sido una mala pauta de crianza. Es niño que tiene o una niña que tiene una percepción negativa de sí mismo, ¿sí? Es decir, no, siempre cree que él es malo, que es feíto o que es feíta, que no va a ser aceptado por las otras personas. Todo eso también está dentro de la baja autoestima. Comportamientos y conductas antisociales en la infancia, en la adolescencia y la adultez. Algunos se torna con una personalidad como muy tímida, muy callados, muy aislados. Otros, en cambio, exteriorizan su dolor con comportamientos y conductas antisociales. Entonces comienzan a desquitarse con otros niños que quizá ellos ven que se pueden aprovechar. Es decir, comienzan a repetir el ciclo, el maltrato que reciben de sus padres, entonces comienzan a repetirlo nuevamente y lo hacen con niños más pequeños. Se ha descubierto que aquellos niños que son los que practican el bullying en las escuelas, en los colegios, en los barrios, o sea, aquellos que se burlan, que denigran a los otros, muchos de esos niños es porque son maltratados en casa. Entonces ellos están buscando una manera de vengarse y como no lo pueden hacer con sus padres, entonces buscan a otros más pequeñitos, a otros más indefensos y esas son esas conductas antisociales en la infancia, en la adolescencia y la adultez y muchos de ellos, si no reciben ayuda, si no tienen un encuentro con Dios, si no hay un cambio en sus padres, serán los próximos delincuentes, los próximos criminales, porque tienen un corazón herido, un corazón dañado y están buscando desquitarse de alguna manera y lo van a hacer con las personas que ellos ven que pueden dominar y que pueden vulnerar. Bueno, aquí hay algo fisiológico, que es una consecuencia del maltrato, disminución de la sustancia gris en algunas áreas del cerebro. Es decir, que, mire, Dios nos crea con capacidades de aprender, de muchas cosas, de desarrollar habilidades, pero cuando hay maltrato infantil, esa sustancia gris
que está dentro del cerebro y que es donde se almacena tanta información y donde está aquellas habilidades que se pueden desarrollar, pues tristemente, a consecuencia de un maltrato, esa sustancia gris como que se va disminuyendo, como que se va adelgazando, como que se va destruyendo ella misma por causa de ese dolor interno que tienen los niños. Obviamente los niños también tienen o pueden sufrir otra consecuencia que es estrés y depresión en la edad adulta. Bueno, aún desde la niñez hay niños deprimidos. Es más, se ha comprobado científicamente que hay bebés que nacen deprimidos. Y cuando yo escuché esto, yo dije, pero ¿cómo puede ser esto posible? Claro, vienen de mamás que están pasando por un embarazo no deseado, que han pasado deprimidas durante ese estado de gestación y como consecuencia cuando nacen sus bebés les hacen un examen y se dan cuenta por su comportamiento que nació estresada. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Ahora, esos niños que reciben ese maltrato ya físico y verbal, pues obviamente eso va a ser una línea que va a continuar. A medida que ellos van creciendo, van a ser adolescentes deprimidos, adultos deprimidos, inclusive ancianos deprimidos. Todas esas consecuencias por causa de malas pautas de crianza, por aplicar la fuerza y no la inteligencia y no la sabiduría de parte de Dios. Vamos a mirar algo acerca de estilos de crianza, un pequeño videito. Parece que tú y tu hijo necesitarán que hagas algo diferente a perseguirlo por toda la casa. Hablemos de tu estilo de crianza. Todos los padres tienen una manera particular de educar a los hijos. Los estilos responden a cómo has sido educado. Para encontrar el equilibrio, primero debemos conocer que existen extremos y que cualquier estilo tiene efectos fuertes para los hijos. Sígueme y conoceremos a 3 amiguitas muy peculiares. Ella es Cleo. Su retoño, un pollo muy robusto y colorado, nació el mes pasado. Ella estaba tan preocupada de que no pudiera abrir el cascarón por sí mismo que picoteó todo el huevo. Toribio, su retoñito, ahora está más grande que su mamá, y Cleo aún le busca las lombrices para que coma, y hasta lo mete bajo sus plumas para que no pase frío. ¿Crees que Toribio quiera dejar de ser pollito? ¿Que será un gallo sano, independiente, fuerte y seguro? Aunque sea mayor, si mamá hace todo por él, quizá veamos a Cleo en un futuro cercano levantándose al amanecer en lugar de su hijo, para un kikiriki que más bien saldrá como cacareo de gallina exhausta. A esto llamamos el estilo permisivo de crianza. Usualmente la situación o los hijos parecen controlar y dominar a estos padres, pues hacen todo por ellos o les dan la libertad sin límites apropiados, fomentando muchas conductas y emociones descontroladas y lastimeras para sí mismos, la familia y la sociedad. Ahora conozcamos a Elvira. Es la gallina más grande y dominante de la granja. Ya ha tenido varios pollitos y tiene una política muy estricta para la crianza. Ella está segura de que funciona. Cuando los pollitos asoman la cabeza por debajo de sus plumas, pues hace calor ahí abajo, ella da un grito tan fuerte y pone unos ojos que no les queda de otra a los pequeños que esconderse. Y ni te cuento a la hora de buscar lombrices. Si no encontraron su finguno, saldrá a jugar con los demás pollitos. ¿Cómo crecerán los críos de Elvira? ¿Serán fuertes, seguros y felices? O quizá, aunque ya no estén con mamá, aún teman sacar la cabeza del nido y se sientan culpables e inútiles por no encontrar mucha comida para sus propios pollitos.
Este es el estilo autoritario. Quiere educar a los hijos controlando y dominando de manera sutil o en ocasiones agresivamente. Uno de los más comunes efectos es formar personas muy temerosas, con baja autoestima y, por supuesto, infelices. Por último, te presento a Matilda. Es una gallina muy peculiar, pues permite a sus pollitos romper el cascarón ellos solitos, confiando en que podrán hacerlo. Si tienen mucho calor debajo de sus plumas, les abre las alas para salir un rato. Ella lo sigue tranquilamente y observa cuando atrapan lombrices. A Luli, la menor, se le escapó la comida. Matilda con ternura le mostró su forma de hacerlo. Practicaron juntas con el pico y las patitas. Al final del día, Luli lo volvió a intentar. ¿Crees que Matilda hace bien al confiar en las capacidades de sus críos? El estilo democrático o equilibrado en la crianza de los hijos les permite desarrollar sus capacidades con fuerte autoestima. Los padres adecúan el nivel de responsabilidad, libertad y enseñanza a las habilidades que el hijo va mostrando. Si confías en ti y en ellos y respetan sus límites con afecto, continuarán aprendiendo unos de los otros. Seguro tus pollitos crecerán fuertes, independientes, seguros y felices. Educar es padre. Muy bien. ¿Qué tal les pareció ese? Muy hermoso, ¿cierto? Muy práctico, me parece a mí, estos estilos de crianza. Vamos a ver este gráfico que hay aquí para que miremos las costumbres que se transmiten de generación en generación para criar, educar y cuidar. Pero antes quisiera preguntarles, bueno, no me contesten porque no les estoy mirando de frente, pero cada uno podemos evaluarnos, autoevaluarnos y saber en ese momento cuál es su estilo de crianza. Si es permisivo, como aquella gallina Cleo, que crió a su hijo Toribio y que no era capaz de hacer nada por sí mismo, ¿cierto? Aquella gallinita con estilo de crianza permisivo. Tenemos el otro estilo de crianza que es el autoritario. Allí se representaba con la gallinita Elvira, y sus polluelos temerosos, se sentían culpables, se sentían inútiles, ¿sí? Esa es la consecuencia de la pauta de crianza o del estilo de crianza autoritario, o equilibrado. Lo representaba Matilda y sus pollitos, que eran pollitos seguros. Y aún yo diría, en los fracasos de sus hijos, ahí estaba esa madre, esa gallinita, para ayudarle a aprender a hacer las cosas bien. ¿Sí? Vemos cómo le enseñaba a Luli cómo poder atrapar las lombrices, la comidita de ellas. Este estilo de crianza es el que practican los padres que confían en las capacidades de sus hijos. Así que cada uno pues vaya sacando sus conclusiones para que se dé cuenta. Y si hay hijos por ahí, créanme que sus hijos ya los catalogaron. Yo creo que ya nos tienen a nosotros muy bien chequeados y ya ellos saben cuál es nuestro estilo de crianza. Vamos a ver cuáles son esas costumbres que se han transmitido de generaciones. Bueno, está el estilo autoritario, ¿no? Haciendo un poquito de retroalimentación de lo que acabamos de ver. El autoritario, allí hay imposición, inflexibilidad, expresión mínima del afecto. Mire, aunque se cree que se ama mucho a los hijos, pero no hay ninguna expresión de afecto. Entonces ellos se escudan, estas personas se escudan y dicen, no, es que mis hijos me tienen que entender que a mí no me dieron cariño, entonces de quererlos, me decía una madre, es comprarle la ropa que él quiera, los tenis que quiera, y le compro ropa de marca. Me decía hace poco una madre a mí, dijo, él sabe que yo lo quiero, porque yo le compro y le doy gusto en lo que él quiere. Y era ropa de marca y tenis. Yo le dije, pero es que puede comprarle unos tenis más baratos y ropa no tan cara, pero darle cariño, darle amor. Y decía, no, es que a mí no me criaron así y yo no soy capaz de dar afecto. Bueno, los de estilo autoritario son
hipercríticos, es decir, todo se lo critican a sus hijos, todo lo malo. Obvio que todas las personas tenemos cosas que corregir, pero se critica lo malo, pero no se alaba lo bueno. Sería mejor felicitar por los logros de los hijos y la crítica, pues tratar de suavizarla un poco, ¿sí? No es no decirle a los hijos lo malo, sino pues que no sea una crítica como tan fuerte, sino que lleve más bien que sea una amonestación para que ellos se corrijan. Y obviamente en este estilo hay poca comunicación, ¿sí? Los papás o las mamás dicen, mis hijos me tienen que entender, yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo les demuestro mi cariño, yo les compro la comida que quieran, yo, bueno, pero eh, allí siempre habrá un tipo de maltrato. El estilo permisivo es el otro extremo. No se ponen normas y no hay castigos. No, los hijos tienen toda la libertad. Algunos padres dicen, es que a mí me trataron muy duro, entonces yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Pero entonces ya no hay disciplina y la casa se vuelve un descontrol, sus hijos son descontrol. Se adaptan todo el tiempo a los hijos. Son aquellos hogares donde uno, a primera vista, uno se da cuenta quién gobierna en esa casa. ¿Sí? Hay hijos que desde muy temprana edad están gobernando a sus padres. En un estudio que se hizo, se confirmó una teoría. ¿Quiénes son los que deciden las compras en la casa, lo que se come en casa? Entonces, allí dependía. Si a los hijos se los llevaban al supermercado, entonces el mercado, los que decidían qué era lo que se compraba eran los hijos.